Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión del módulo sexto del curso anual de Historia Diplomática de México, siglos XIX y XX. Enviamos también un saludo afectuoso al público virtual que nos sigue a través de la aplicación Periscope de Twitter. El día de hoy, la tarde de hoy, tenemos como invitado especial al doctor Héctor Fix Fierro, un reconocido jurista constitucionalista, y para que ustedes aquilaten el peso del especialista que tenemos como invitado la tarde de hoy, haré lectura de su semblanza curricular. El doctor Héctor Fix Fierro es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el Máster Internacional en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, País Vasco, España. Asimismo, es doctor en Derecho por la Universidad de Bremen, Alemania. Desde 1991 es investigador por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el área de Sociología del Derecho, de la cual ha sido coordinador desde el año 2000. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. En la actualidad, imparte cátedra por la Facultad de Derecho de la UNAM. Entre sus publicaciones destacamos los siguientes títulos. En colaboración con Sergio López Ayllón, el ensayo La modernización del sistema jurídico 1970-2000, contenido en la obra coordinada por Elisa Servín, Historia crítica de las modernizaciones en México, volumen sexto, del nacionalismo al neoliberalismo, 1940-1994. Altamente recomendable esta publicación en 7 volúmenes que hace toda una síntesis de la historia mexicana, una edición relativamente reciente de 2010. También la obra Evolución de la Organización Político-Constitucional de México, 1975-2010, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2012. Otra obra luminosa en coordinación con Diego Valadez, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto reordenado y consolidado, que ustedes podrán también tenerlo cerca, está aquí en nuestra biblioteca, lo pueden consultar, es un buen ejercicio de reordenamiento del texto constitucional vigente. La publicación que nos honra tener digamos, bajo el sello editorial de el INERM, es Voluntad del Pueblo Mexicano, Introducción Ciudadana a la Constitución Política de los Estados Unidos, publicado por el INERM en 2016. Aquí lo tienen. Si se preguntan qué contiene la Constitución, esta es una excelente introducción en nuestro texto principal. La tarde de hoy, el doctor Héctor Fix Fierro analizará el Tratado de Tlatelolco, que fue aprobado en febrero de 1967 y entró en vigor en abril de 1969. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco en primer lugar la invitación del INERM a participar en esta importante actividad, en particular a su directora general, la doctora Patricia Galeana, y por supuesto agradezco muchísimo la presentación del maestro. No me toca a mí decir si es cierto lo que dice el de las publicaciones, pero pues agradezco mucho su buen concepto. Pido una disculpa si a lo mejor mi voz suena un poco ronca, la verdad es que no sé muy bien qué sucede, pero espero que se entienda bien y que se escuche bien. Bien, el tema, como ya se mencionó, es el llamado Tratado de Tlatelolco. Y por supuesto el nombre de Tlatelolco, y justamente en estos pocos días anteriores, pues evoca en nosotros básicamente una imagen trágica, ¿no? La matanza del 2 de octubre de 1968 que hemos conmemorado hace unos pocos días y que todavía pues sigue siendo un motivo de gran discusión y en fin, pero en lo que creo que hay un cierto consenso en el país, pues es que sí implica un antes y un después en la vida
contemporánea de nuestro país, y que muchas de las cosas que existen en el México de hoy pues tienen de alguna manera una vinculación con ese hecho que significó, pues como decía yo, un cambio, un giro, aunque uno de los principales protagonistas, el presidente Díaz Ordaz, no lo entendió en ese momento así. Creo que no entendió finalmente cuál era la importancia del evento. Pero Tlatelolco no evoca nada más situaciones trágicas. Piensen ustedes que en la época prehispánica era un muy importante mercado, y que ahí en Tlatelolco se fundó luego por los frailes españoles que llegaron después de la conquista, el Colegio de la Santa Cruz de Santiago de Tlatelolco, que era una escuela de ciencias y artes de y para los indígenas. Y más recientemente, pues el nombre tiene una connotación, creo yo, que es más positiva, justamente a través de este tratado que se conoce como Tratado de Tlatelolco, aunque el nombre oficial es Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. Y es común en la vida diplomática, en las relaciones internacionales, que a los tratados se les da muchas veces el nombre de la ciudad donde se redactan o se negocian, se firman y se ratifican, y es el caso del Tratado de Tlatelolco, porque es un tratado que preparó su redacción y se abrió a firma el 14 de febrero de 1967, aquí en México, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tenía en el edificio antiguo que tenía en Tlatelolco. Entonces, esa es la razón de que se llame Tratado de Tlatelolco. Entonces, el propósito de esta charla es darles a ustedes una explicación, espero que sencilla y comprensible, de cuáles son los antecedentes, cuál es el contenido, cuál es el contexto y cuáles han sido las consecuencias del tratado. Y entonces dividiré yo la charla en 4 partes. Hablaremos de los antecedentes inmediatos, después hablaremos propiamente del tratado, el estado de firmas, ratificaciones, una explicación rápida del texto, de lo que contiene esencialmente. Luego quiero hacer referencia a otros tratados sobre armas nucleares, porque no es el único, y finalmente pues hacer algunas reflexiones finales, y después, si ustedes tienen inquietudes, preguntas o comentarios, pues tendré yo gran satisfacción en tratar de dar alguna respuesta adicional. Bien, entonces empezaríamos con el tema de los antecedentes inmediatos, y creo yo que entre los antecedentes inmediatos importantes pues está la llamada crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962, hace 56 años, ¿no? Bueno, simplemente para recordar brevemente las fechas, en 1 de enero de 1959 entran en La Habana las guerrillas comandadas por Fidel Castro y hacen huir de la isla al dictador Fulgencio Batista. Y aunque abiertamente Fidel Castro no habló en ese momento del carácter socialista de la Revolución Cubana, pero pues sí se empezaron a tomar medidas que afectaron intereses empresariales de los Estados Unidos y que empezaron una situación de tensiones y de conflictos. Ustedes saben muy bien que luego, en abril de 1961, se produce la llamada invasión de Bahía de Cochinos, que fue una invasión que organizó la CIA, el gobierno norteamericano, con exiliados cubanos, con la idea de derrocar al gobierno de Fidel Castro. La invasión fracasa en muy pocos días, y en ese momento Fidel Castro proclama abiertamente el carácter socialista de la Revolución Cubana. Los Estados Unidos pues no abandonan sus planes de invasión o de derrocamiento del gobierno cubano,
Y entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas le propone a Cuba, como un medio de defensa, instalar bases para el lanzamiento de misiles balísticos que tendrían capacidad nuclear y de alcanzar el territorio de los Estados Unidos. Y esto ocurre hacia fines del año de 1962. Los Estados Unidos, a través de los vuelos de sus aviones estos en la estratosfera, pues descubren la construcción de las bases y detectan pues una serie de barcos que vienen en camino a Cuba con las armas, y entonces declaran ellos un bloqueo naval a la isla y amenazan a la Unión Soviética con pues un conflicto serio si los barcos no regresan a la Unión Soviética. Finalmente, entre los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, hay negociaciones secretas, y pues después de una escalada muy severa de las tensiones, que muchos historiadores consideran que tuvo al borde de una guerra nuclear a la humanidad, acuerdan los dos países que se retiran las bases, regresan los misiles a la Unión Soviética, a cambio de que los Estados Unidos prometan públicamente que no van a invadir la isla, y además logran otras concesiones con el retiro de misiles en Turquía y en Italia, que la Unión Soviética consideraba que eran pues una amenaza para el territorio soviético. Como estas negociaciones un poco se hacen en secreto y por encima del gobierno cubano, pues Fidel Castro se queda bastante enojado, pero al final pues el efecto real fue que el conflicto baja de intensidad, aunque los Estados Unidos hasta el día de hoy no han abandonado su hostilidad de alguna manera hacia el gobierno de la Revolución Cubana. Pero como dije yo, pues hay un consenso de que realmente fue un conflicto muy serio y que pudo haber terminado en un desastre nuclear. Y eso pues hizo ver a los gobiernos de América Latina que la posibilidad de que el continente también fuera escenario de un conflicto de esta naturaleza pues no estaba del todo remota, y eso pues movilizó a los presidentes de varios países que, a invitación de justamente del gobierno mexicano, entonces a cargo del presidente Adolfo López Mateos, hicieron una declaración conjunta que se hizo pública el 29 de abril de 1963, o sea, apenas unos 6 meses después de la crisis. 5 presidentes y les decía yo, a iniciativa del presidente López Mateos, quien había dirigido el mes anterior una carta a los presidentes de Bolivia, de Brasil, Chile y Ecuador, invitándolos a hacer esa declaración, y en la declaración se manifestó la disposición de firmar un acuerdo multilateral con los demás países de América Latina para comprometerse a no fabricar, recibir, almacenar ni ensayar armas nucleares o artefactos de lanzamiento nuclear. Entonces este es el primer momento, la iniciativa para la elaboración del que conocemos como Tratado de Tlatelolco. Los mismos países habían copatrocinado un proyecto de resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas para la desnuclearización de América Latina en el último periodo de sesiones, ¿no? El 27 de noviembre del 63, el Pleno de la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 1911-18 de apoyo y estímulo a la iniciativa latinoamericana, y pidió al secretario general apoyo y apoyo técnico para los estados latinoamericanos. Entonces, a raíz de esta resolución de Naciones Unidas, México inició consultas con otras repúblicas latinoamericanas y en relación con los procedimientos que habrían de seguirse. Se realizó una reunión preliminar sobre desnuclearización de América Latina entre el 23 y 27 de noviembre de 1964, aquí en México.
y al que acudieron la mayoría de los países que habían votado favorablemente la resolución de Naciones Unidas. Esta reunión creó una comisión preparatoria para la desnuclearización de América Latina con el mandato de preparar el anteproyecto de tratado multilateral, y la sede de la preparación del tratado iba a ser aquí en México, y en la reunión preliminar acudieron 17 países latinoamericanos, y la primera sesión de la comisión para la preparación se realizó en marzo de 1965, es decir, ya en el gobierno del presidente Díaz Ordaz, que de alguna manera pues había estado también atrás de esta reunión, ¿no? Entonces, como les mencioné, se hizo la redacción del tratado, se abrió a firma en el 14 de febrero de 1967, y finalmente pues se ratificó con cierta rapidez y entró en vigor en el año de 1969, o sea que está por cumplir 50 años también el tratado en vigor. Bueno, ¿cuál es la situación del tratado en términos de firmas y ratificaciones? A la fecha han ratificado 33 estados de América Latina, o sea, todos los estados y el Caribe son partes del tratado, y por tanto son miembros ahorita de una organización que vamos a mencionar, que es la OPANAL, que es la Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina. Por lo que tengo yo aquí en datos, la gran mayoría de los países ratificaron más o menos entre 67, un buen número de ellos. Después hubo algunos países que ratificaron hasta los años 70. Luego hay algunos que ratificaron hasta los 80s y 90s, como es el caso, por ejemplo, de Belice o de Cuba, que ratificó en 1995, aunque la información dice que la ratificación no está en vigor, que está en revisión por el estado depositario, que es México, ¿no? Pero en febrero de 67 firmaron directamente 14 países, y el primer estado que ratificó obviamente fue México, y para el que primero entró en vigor fue nuestro país el 20 de septiembre de 1967, o sea, el mismo año se produjo la entrada en vigor del tratado para el caso de México. Bien, haría ahora yo una pequeña explicación del texto del tratado. Nada más, perdón que me he perdido un poquito en las notas. 3, 4, ok, bien. Bien, el tratado tiene 32 artículos, un artículo transitorio y 2 protocolos adicionales, de los que voy a hablar también. Ya se le hicieron algunas reformas, pero en lo fundamental sigue siendo el tratado que se aprobó desde 1967. Pues el tratado empieza, como muchos de estos instrumentos, con una serie de definiciones de quiénes son las partes contratantes, a qué territorio se aplica, cuál es la zona de aplicación, define qué es un arma nuclear en el artículo 5, y se define como todo artefacto que sea susceptible de liberar energía nuclear en forma no controlada,
y que tenga un conjunto de características propias del empleo con fines bélicos, ¿no? O sea, explosiones nucleares no controladas. Se crea esta organización, la OPANAL, que es, les decía yo, la Organización para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina. Es un organismo de vigilancia y de información. Ahorita hablaremos más un poco más de él, y que tiene su sede justamente aquí en México, ¿no? Define qué es esta organización, cuáles son los órganos principales, tiene una conferencia general, un consejo, una secretaría y otros órganos subsidiarios que pueda considerar la conferencia general. La conferencia general está formada por todas las partes contratantes, y cada 2 años se realizan reuniones ordinarias, y esta conferencia general elige a los miembros del consejo. Es decir, hay una organización general, una asamblea general y luego un consejo más pequeño de 5 miembros que elige la conferencia general entre las partes contratantes, que tienen que tener una cierta representatividad geográfica y que duran en funciones 4 años y que son los que están permanentemente digamos, al tanto del funcionamiento de la organización. Me parece que en el momento actual los 5 países del Consejo son Argentina, Brasil, Guatemala, Perú y Uruguay. Hay una secretaría que es la que pues lleva la operación de la organización día a día. Actualmente el secretario general me parece que es brasileño, Luis Felipe de Macedo Soares. Luego, el tratado contiene una serie de normas que tienen que ver pues con cómo se va a controlar la no proliferación de armas nucleares en América Latina y el Caribe. A esto está dedicado los artículos 13 a 18 del tratado, y el sistema de control lo que tiene que hacer es verificar de manera especial que los artefactos, servicios e instalaciones destinadas a usos pacíficos de la energía nuclear no sean utilizados en el ensayo y la fabricación de armas nucleares. Pues este es un poco el riesgo. Ustedes saben el conflicto latente que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos con Irán y un poco también con Corea del Norte, pues es en torno a eso, ¿no? Irán y Corea del Norte dicen, no, pues sí tenemos instalaciones nucleares, pero son para fines pacíficos. Y esto pues no ha convencido al gobierno de los Estados Unidos, que insiste y los acusa de que el propósito realmente ulterior pues es el de hacer armas nucleares. Entonces, probablemente todos los países de la región, o la mayoría, pues tienen algún tipo de instalación nuclear, ¿no? Nosotros tenemos la planta de ¿cómo se llama?, de Laguna Verde, y en fin hay otros usos pacíficos de la energía nuclear. El tema es vigilar de alguna manera que esas instalaciones no se usen para fines que no sean pacíficos, ¿no? Y luego, el segundo punto del sistema de control pues es que no llegue a realizarse en el territorio de las partes contratantes ninguna de las actividades a que se refiere el artículo primero del tratado, con materiales o armas nucleares introducidos del exterior. Es decir, el otro riesgo no es que los países traten de desarrollar armas nucleares, sino que permitan o de alguna manera promuevan que esas armas vengan del exterior, que era el caso de Cuba, ¿no? Y eso pues también implica un riesgo grande. Y finalmente que las explosiones con fines pacíficos sean compatibles con las disposiciones contenidas en el artículo 18 del tratado. Bueno, aquí hay un artículo que se refiere a las salvaguardias del organismo internacional, la Organización Internacional de Energía Atómica, ¿no? Es decir, hay una organización de Naciones Unidas que también está a cargo de este tema. Entonces, la OPANAL y el Tratado de Tlatelolco establecen relaciones y negociaciones con esta organización internacional. Las partes deben presentar informes semestrales sobre el objeto del tratado o informes especiales a solicitud del secretario general. Se pueden ordenar inspecciones especiales, ¿no? Y el Organismo Internacional de la Energía Atómica puede efectuar inspecciones especiales. El artículo 17 se refiere al uso pacífico de la energía nuclear.
El artículo 18 se refiere a explosiones con fines pacíficos. Piensen ustedes que cuando se negocia este tratado no se han prohibido todas las explosiones de tipo nuclear. Sí, ya hablaremos de otros tratados que se refieren a esto, pero en esa época creo que nada más las únicas que estaban prohibidas eran en la atmósfera, una cosa así, no estoy seguro. El artículo 19 se refiere a las relaciones de OPANAL con el organismo de Naciones Unidas, el 20 con otros organismos internacionales. El artículo 21 es importante porque se refiere a las medidas en caso de violación del tratado, ¿no? La Conferencia General puede hacer recomendaciones a la parte contratante que a su juicio no esté cumpliendo con sus obligaciones, y si el incumplimiento constituye una violación del tratado que pudiera llegar a poner en peligro la paz y la seguridad, la Conferencia General informará al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de la ONU por conducto del Secretario General, así como al Consejo de la OEA por conducto de su propio secretario. El artículo 22 se refiere a la ONU, a la OEA, el 23 a las prerrogativas e inmunidades de la OPANAL, el 24 notificaciones de otro acuerdo, es decir, las partes del tratado que negocien tratados o convenios internacionales que se refieran a la misma materia tienen la obligación de informar de ello y registrar esos acuerdos en el marco del tratado. El artículo 25 se refiere a la solución de controversias que se encarga la Corte Internacional de Justicia, salvo que hubiera algún otro medio de solución y que requiere el consentimiento de las partes. El artículo 26 se refiere a la firma, el 27 a la ratificación y depósito. El depósito se hace en México, México es el gobierno depositario. El artículo 28 se refiere a las reservas y prohíbe que haya reservas. En la vida internacional, en las relaciones internacionales, las reservas son excepciones que los países negocian respecto a la aplicación de un tratado, ¿no? O sea, un país puede decir, firmo y ratifico este tratado, pero me reservo el artículo 22, es decir, que ese artículo no se le va a aplicar a ese país y por lo tanto ese país tampoco lo puede exigir de los otros países, ¿no? Todo está sujeto a una estricta reciprocidad, pero en el caso de este tratado no admite reservas, ¿sí? O sea, un país no puede decir, bueno, sí, cumplo todo, pero el artículo 15 no me gusta, entonces ese no lo voy a cumplir. Este tratado no lo admite, lo cual significa que el país se obliga a todo lo que el tratado implica o simplemente pues no lo firma y no lo ratifica. Y el artículo 29 se refiere a la entrada en vigor. Aquí hay una cosa complicada, yo no soy internacionalista, pero entendí que para que pudiera entrar en vigor se definían 4 requisitos. Unos países pensaban en los requisitos y otros decían que no tenía que haber esos requisitos. Al final se logró una especie de compromiso donde se podía hacer la dispensa de los requisitos y básicamente todos los países han ratificado con esa dispensa, y no se estipula tampoco un número mínimo de ratificaciones. El artículo 30 se refiere a las reformas, es decir, que el tratado puede ser modificado a través de una reunión extraordinaria de las partes contratantes, y es algo que ya ha ocurrido, al menos en una ocasión. El artículo 31 se refiere a la vigencia y denuncia. La vigencia es indefinida. Hay tratados internacionales donde se dice, pues este tratado estará en vigor 10 años. Cuando no se pone una vigencia, hay una vigencia indefinida, pues significa que el tratado estará en vigor sin ningún límite, aunque las partes lo pueden denunciar. Denunciar significa salirse del tratado, ¿no? Y se ponen una serie de requisitos. Los efectos de la denuncia, es decir, de que el tratado se deja de aplicar a un país, son 3 meses después de que se entregue la notificación. Hasta ahora creo que ningún país ha denunciado el tratado. Y luego finalmente se menciona en el artículo 32 cuáles son los textos auténticos y el registro. En este caso se establece que son textos auténticos los redactados en los idiomas oficiales de la ONU, 6 idiomas. A veces nada más se pone
francés e inglés, o francés, inglés y español. En este caso se puso todos los idiomas. ¿Por qué? Y aquí viene la parte importante de los protocolos adicionales. Este tratado no serviría de nada o serviría de muy poco si las potencias nucleares que hay en el mundo, que ninguna es en América Latina, pues no se comprometieran también a respetarlo. Ese es un poco también el tema. Entonces, existen dos protocolos adicionales, ¿sí? Uno, el protocolo adicional primero, que tiene 3 artículos de extensión, es aplicable a otros países que tienen de jure o de facto territorios bajo su responsabilidad internacional comprendidos dentro de los límites de la zona geográfica establecida en el tratado, ¿no? Y entonces estos países se obligan a respetar la desnuclearización. ¿Cuáles son estos países? Son Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Reino Unido. ¿Por qué? Pues porque tienen territorios en lo que es la zona de América Latina y el Caribe. Entonces, aunque no son países latinoamericanos, sin embargo, tienen algún tipo de, como dice aquí, dominio de jure o de facto en territorios que están en la zona de aplicación del tratado. Entonces, estos países han ratificado, firmado y ratificado este protocolo adicional. Estados Unidos lo hizo, firmó en mayo de 77 y ratificó en 81, noviembre de 81. Francia firmó en 79 y ratificó hasta el 92. Los Países Bajos en 68 y ratificaron en 71, y el Reino Unido también en 67 y ratificaron en 1969. Entonces esto es muy importante. Y luego hay un segundo protocolo adicional que tiene una extensión breve de 5 artículos, y este protocolo es ratificado por los países que son poseedores de armas nucleares y se comprometen jurídicamente a no contribuir en forma alguna a que en los territorios en los que se aplica el Tratado de Tlatelolco se practiquen actos que entrañen violación de las obligaciones del artículo primero. Además, se comprometen a no emplear armas nucleares y a no amenazar con su empleo a las partes contratantes. Entonces, esto también es muy importante. Los países de que se trata son China, que firmó y ratificó entre 73 y 74, Estados Unidos entre 68 y 71, Francia entre 73 y 74, el Reino Unido entre 67 y 69 y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entre 78 y 79. Entonces, estos dos protocolos adicionales pues realmente completan el sistema de protección, de prohibiciones y obligaciones que crea el Tratado de Tlatelolco para lograr que América Latina y el Caribe sea efectivamente una zona desnuclearizada. Bien, sin embargo, les decía yo que el Tratado de Tlatelolco pues es uno de una serie de otros tratados y convenios que se refieren al tema de las armas nucleares. También, si lo vemos en contexto y en el mundo global actual, pues de poco serviría que esta región del mundo estuviera libre de armas nucleares cuando el resto del planeta pues a lo mejor está armada hasta los dientes con armas nucleares. Y la verdad es que desde que pues se usaron las primeras bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki en agosto de 1945, con lo cual concluyó la Segunda Guerra Mundial, pues la humanidad ha estado bajo esta amenaza y desde entonces ha habido toda una serie de esfuerzos y de negociaciones pues tratando de limitar en lo más posible la construcción y el posible uso de estas armas. Y bueno, pues idealmente la humanidad tendría que llegar a una situación donde se prohíbe totalmente la posesión y el posible uso de las armas nucleares. Entonces les voy a hablar yo brevemente de varios tratados, incluyendo alguno muy reciente, que tienen este propósito
igual que el Tratado de Tlatelolco, pues de ir limitando y prohibiendo hasta donde es posible las armas nucleares. El primero es el Tratado sobre la prohibición parcial de ensayos nucleares. Esto se firmó en Moscú el 5 de agosto de 1963 y proscribió la realización de pruebas nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y debajo del agua. Entonces ya en 1967, cuando se reafirma el Tratado de Tlatelolco, ya hay un primer tratado internacional con el propósito de excluir las pruebas nucleares en ciertos medios. Lo firmaron los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética, pero no Francia ni China. Y estas negociaciones, las negociaciones para este tratado empezaron, como ya les había yo mencionado, desde 1946. Francia y China pues no quisieron entrar en este arreglo y siguieron haciendo explosiones nucleares en la atmósfera hasta 1974 en el caso de Francia y hasta 1980 en el caso de China. Después dejaron de hacer estas pruebas, pero siguieron haciendo pruebas subterráneas. Bueno. El segundo tratado es el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, que podemos entender como una especie de tratado que trata de congelar la situación, ¿sí? Es decir, ya hay una serie de países que, para bien o para mal, tienen armas, de manera lícita o no, pero de lo que se trata también en un segundo momento pues es que no haya más países que traten de lograr esto. Esto se abrió a firma el 1 de julio de 1968, poco después del Tratado de Tlatelolco, y entró en vigor el 5 de marzo de 1970. Forman parte de él 190 estados soberanos y se le permite la posesión de armas nucleares solo a 5 países, que son los Estados Unidos, que firmó en 1968, el Reino Unido también, Francia, que firmó hasta 1992, y la antigua Unión Soviética, que firmó en 1968. La República Popular China, igual que Francia, firmaron en 1992. ¿Y por qué estos 5 países? Pues porque eran los únicos que habían detonado armas nucleares hasta 1967 y casualmente son también los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que propone este tratado? Bueno, primero, no proliferación, es que no haya más países que adquieran la capacidad de las armas nucleares, que haya un desarme, obviamente, y que se utilice de manera pacífica la energía nuclear. Sin embargo, hay 5 países que se sabe que tienen armas nucleares, ya sea que lo hayan declarado oficialmente o no, y que no forman parte del tratado, que son la India y Pakistán, ¿no? Como hay este conflicto importante entre la India y Pakistán, pues los 2 países han decidido que la única manera de protegerse pues es tener sus propias armas nucleares. Israel, que nunca ha declarado oficialmente que posee armas nucleares, pero pues se sabe por distintas historias que es lo más probable que ocurra. Sudán del Sur o Sudáfrica, Sudán del Sur y Corea del Norte, ¿sí? Ni la India, ni Pakistán, ni Israel han firmado el tratado y para poder entrar en el tratado pues tendrían que desmantelar su capacidad nuclear, ¿sí? Corea del Norte ratificó este tratado, pero lo denunció en 2003, o sea, se salió, lo aceptó en un primer momento y después se salió de él. En tercer lugar, tenemos el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, ¿sí? O sea, vamos avanzando en un régimen cada vez más restrictivo. Este es un tratado que adoptó la Asamblea General el 10 de septiembre de 1996. Se abrió a firma el 24 de septiembre de ese mes en Nueva York y ha sido firmado por 71 estados. Fue firmado por 71 estados. Entre los cuales no están India y Pakistán.
Creo que lo han firmado 178 países y ratificado 144, pero no entra en vigor sino hasta que lo ratifiquen 44 países que están enlistados en el anexo 2, de los cuales 9 no lo han hecho, y esto incluye a Estados Unidos y China. Entonces, por lo que yo entiendo, es un tratado que tiene reglas muy particulares para entrar en vigor, y que si ciertos países no lo ratifican, pues no puede entrar en vigor para los demás. Bueno, pero al menos está vigente el tratado de prohibición de ensayos, de prohibición parcial de ensayos nucleares. Y finalmente, el tratado más reciente se llama Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, aprobado por la conferencia diplomática celebrada en la ONU el 7 de julio de 2017 y se abrió a firma el 20 de septiembre de 2017. Entrará en vigor una vez que 50 estados hayan ratificado ante el Secretario General de Naciones Unidas, que aceptan ser obligadas por el tratado. Entonces, la etapa más reciente pues es la idea, a lo mejor todavía es un tanto utópica, de que se prohíban por completo las armas nucleares. En la situación actual del mundo, sinceramente yo no veo que esto vaya a ocurrir, ¿no? Está tan, podríamos decir, tan frágil muchos de los equilibrios y de la situación del mundo, que sinceramente no veo a ninguna de las potencias nucleares renunciando a su arsenal, porque pues eso les va a dejar en una situación de piensan de vulnerabilidad. Y siempre está el tema de la reciprocidad, ¿no? ¿Quién empieza? Entonces, pues tú primero, ¿no? Les dicen un país a otro, pues solo si se ponen a negociar, ¿no? Como en su momento ocurrió con los misiles balísticos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, pues solo si se sientan y, digamos, hacen una lista de sus arsenales y se ponen de acuerdo, tú eliminas esto, yo elimino esto, y además necesitamos los mecanismos de control para verificar que de veras las armas se destruyen. Bueno, pues eso fue un avance, pero yo creo que no sé cuánto tiempo tomará llegar a esto de la prohibición de las armas nucleares. Parece ser que se le vienen a la humanidad problemas más graves, ¿no? Según lo que pudimos saber hace un par de semanas, sobre el estado de la cuestión del cambio climático. Eso va a ser quizá una emergencia mayor y no va a haber tanta preocupación por las armas nucleares, aunque siempre es un riesgo latente como lo fueron en su momento las armas nucleares. Bien, pues ya para hacer una reflexión final muy breve, yo creo que con este panorama sencillo que les he presentado y que podemos ampliar si ustedes tienen preguntas o inquietudes, pues queda muy clara la importancia de la iniciativa que tuvo México en su momento, el presidente López Mateos, con otras naciones latinoamericanas, ¿no? Que convirtió pues a América Latina en la primera región desnuclearizada del planeta. Hasta donde yo sé, no hay un tratado similar en África, ni en Asia, ni en Europa, ¿no? Están estos otros tratados que les he mencionado, pero finalmente América Latina pues tiene aquí una función muy importante de pionero. Aunque nunca habrá total seguridad, pero creo que se estableció un marco normativo pues firme, sólido, robusto, donde, como vimos en los protocolos adicionales, es muy importante que los países que tienen armas nucleares pues también se comprometan en principio a no vulnerar las obligaciones que ya adquieren las partes contratantes, ¿no? Y en segundo lugar, creo que es importante comentar que pues es un hito importante en la historia de las relaciones exteriores de nuestro país, que es parte de la idea de este curso anual. Si algo podemos estar orgullosos los mexicanos, digamos contemporáneos, durante la buena parte del siglo XX, pues es que México ha tenido posiciones muy importantes en materia de relaciones exteriores, no solo de independencia y de soberanía, que pues es lo
lo que debemos esperar, sino también iniciativas que en su momento pues han sido momentos estelares también de la diplomacia internacional. A mí, por ejemplo, en lo personal me emocionó ver cuando visité la ciudad de Viena por primera vez, ¿sí?, que hay un parque de la ciudad de Viena que está dedicado a México, ¿sí? Y en ese parque hay una placa que dice que México fue el único país que protestó contra la anexión de Austria por la Alemania nazi, ¿sí? Entonces, claro, podría uno decir, bueno, pues estamos lejos, ¿qué nos podían hacer los nazis? Pero yo creo que tiene de todas maneras su importancia. Se me olvidó mencionar que don Alfonso García Robles, un diplomático mexicano, tuvo un papel muy relevante justamente en la conducción de los trabajos de redacción del Tratado de Tlatelolco, y esta función pues le valió la entrega del Premio Nobel de la Paz, compartido me parece con alguna otra persona en el año de 1982. Entonces pues un reconocimiento más grande difícilmente puede pensarse. Entonces, pues para cerrar con la idea inicial, Tlatelolco nos trae recuerdos y asociaciones trágicas, terribles, pero yo creo que después de estudiar un poquito también esta historia del Tratado de Tlatelolco, también es justo y legítimo asociar el nombre de Tlatelolco a alguna de las páginas más brillantes de la diplomacia mexicana. Yo les agradezco muchísimo su atención.